Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta su casa, Vida Nueva para el Mundo. Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar su santa palabra y quiero invitarlos a que podamos, ahí desde sus hogares, podamos inclinar nuestros rostros y podamos orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das a través de los medios electrónicos de poder estudiar tu santa palabra. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que tú hables a nuestras vidas. Creemos en el poder de tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pasemos a la alabanza, mis queridos hermanos. Te invitamos a que te goces junto con nosotros en este tiempo de alabanza tan precioso. Nuestro Dios es fiel y su misericordia es para siempre, su verdad por todas las generaciones. Por eso le alabamos, por eso le bendecimos, por eso le damos gritos de júbilo y de victoria. Señor, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre, Señor. Acompáñanos con tus palmas. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Señor, eres fiel, nuestro Dios es fiel, es maravilloso, es hermoso. Dale la gloria a Él, dale la honra y la alabanza. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel, sí Señor, tú eres fiel, alabado sea tu nombre, Padre. Decláralo junto con nosotros, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dilo con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
Sí, Señor, tú eres fiel por siempre y siempre. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel, eres fiel. La palabra aleluya significa alabanzas al Señor. Cantad alabanza a Dios. Y por eso hemos venido a este lugar para exaltar su nombre, para declarar su belleza, para declarar su grandeza y su majestad, porque solamente Él es digno de ser exaltado, solamente Él es digno de ser adorado. Así que levanta tus manos desde donde tú te encuentras, levanta tus manos con nosotros y vamos a cantarle al Señor, vamos a derramar nuestro corazón delante de su presencia. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Manos y adora al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón. Nos postramos ante ti, Señor, nos arrodillamos delante de tu presencia. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Santo eres tú,
Santo eres tú, declara la santidad de Dios. Santo eres tú, santo eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, santo eres tú. Santo eres tú, santo Señor, santo eres tú, amén, amén. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Vamos a pasar al devocional de los diezmos y las ofrendas. En un pasaje que encontramos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 9 al verso 13, dice la Escritura lo siguiente: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Encontramos en este pasaje la historia del apóstol Pablo, a punto de ser ya ejecutado a manos del emperador Nerón. Sin embargo, siendo Pablo el protagonista de esta historia, vemos cómo Pablo representa lo que es la obra de Dios, el evangelio, la predicación y la expansión del evangelio. Su deseo, a lo largo de estos versos que hemos leído, era que el evangelio siguiera siendo predicado. Sin embargo, encontramos algo muy, muy lamentable. Él pide que vengan y traigan los libros, los pergaminos. Dice que se encuentra solo, y esto ya nos alarma y nos hace pensar qué estaba pasando en esos momentos con muchos de los discípulos, con la iglesia, con tantas iglesias que habían sido edificadas, habían sido levantadas. El apóstol Pablo dice: el capote, trae el capote. Encontramos algo tremendo. El apóstol está desamparado. La obra de Dios está siendo dejada de lado. Y sí, probablemente por la persecución, por los riesgos que implicaba acercarse al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, que representaba la predicación del evangelio, estaba sin la capacidad de poder tan siquiera tener lo suficiente para sus necesidades físicas. Se venía el invierno frío de Roma. Y entonces le dice a Timoteo: ven y tráeme ese capote. A veces nosotros vemos el medio ambiente y nos encontramos en que la situación no es la mejor para poder a lo mejor disponer de los recursos y poder ofrendar a Dios. Sin embargo, en este pasaje encontramos a un hombre de fe. Timoteo podía correr el riesgo de que fuera apresado al llevar este capote, pero ¿qué era más importante, su vida o la obra de Dios? Timoteo entonces sigue las instrucciones del apóstol Pablo. Vemos a un siervo de fe, preocupado o ocupando su vida para que el evangelio siguiera siendo predicado. ¿Qué aprendemos entonces? Que en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, tal vez como los que hoy vivimos, somos llamados a mantener nuestra fe. A mantener nuestra fe
y somos invitados por Dios, somos llamados por Dios a sostener la obra del ministerio, a sostener la predicación del Evangelio, y esto lo hacemos, participamos de esto a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas lo que significa muchas veces el ofrendar o el diezmar, el cuidar de tu obra, el sostener a las personas que viven para tu obra. Hoy, Dios bendito, por medio de tu palabra nos llamas a imitar el ejemplo de este hombre Timoteo, que se ocupa, Dios, disponiendo aún de su vida y de los recursos que tenía, se ocupaba en poder cuidar del apóstol Pablo, que representa en ese momento el más importante expositor o predicador del Evangelio. El día de hoy, Señor, nos encontramos en tiempos difíciles también, pero son momentos donde se evidencia nuestra fe y nos invitas, nos llamas, Dios Santo, a procurar la predicación del Evangelio, a sostener tu obra por medio de los diezmos y las ofrendas. Decía David: de lo recibido de tu mano te damos. Señor, recibe los diezmos, las ofrendas que tu pueblo presenta, y sé glorificado tú a través de Jesucristo, en quien oramos y en quien confiamos. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos transmitiendo desde el auditorio de Vida Nueva para el Mundo en Tlalnepantla, Estado de México. Gracias a Dios, continuando con el estudio de la carta a los romanos, que semana a semana, con la bendición de Dios, hemos venido desarrollando y aprendido cada uno de nosotros. Y le invito a que usted se acerque su Biblia, su libreta, para que posteriormente formule usted sus apuntes. Y hoy vamos a estudiar el verso 3 y 4 del capítulo 6 de la carta a los romanos, en un tema titulado El bautismo del Espíritu Santo. Pues vamos a leer este pasaje escritural, y a la luz de la palabra de Dios vamos a ver a qué se refiere esta enseñanza, qué nos está diciendo el apóstol Pablo. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 y 4. La Biblia dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La diversidad de opiniones doctrinales dentro de la iglesia cristiana y sin fundamento bíblico puede traer confusión y distorsión doctrinal. Las enseñanzas como la salvación, el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, todas estas tienen que ser respaldadas por la palabra de Dios. Hasta aquí podemos nosotros hacernos algunas preguntas que seguramente y bien seguro la Biblia nos contesta. Por ejemplo, ¿cuál fue la obra de Jesús en la cruz? ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo en fuego? ¿Y esto qué es? ¿Es para un cristiano? Y además pudiéramos formularnos más y más y más preguntas, y segurísimo, como yo les digo, la Biblia nos las puede contestar. El discipulado constante, guiado por el Espíritu Santo, nos va a dar el crecimiento espiritual y nos encamina a una convicción y, por supuesto, a una madurez espiritual, dándonos respuestas en base a la voluntad de Dios. Bien lo escribiera el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, donde él está hablando de ese crecimiento espiritual que necesita la iglesia. Atención, solo la falta de conocimiento en la palabra de Dios, la inmadurez, la falta de humildad pueden traer división a una iglesia que continuamente
discute o pelea por estas doctrinas que ciertamente son importantes, pero que solo el Espíritu Santo y su palabra nos van a dar la respuesta. Además, pudiéramos hacernos otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué nos hace diferentes entre cristianos, entre una denominación y otra? ¿Y qué nos hace formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué nos puede separar? Ahora, la pregunta también, ¿todos los cristianos tenemos dones? Ahora, ¿forzosamente debemos de tener todos los dones? ¿El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión? ¿Hablamos todos en lenguas? Y si no hablamos todos en lenguas, pregunta otra vez, ¿no somos cristianos? Pero ahora lo primero que nosotros tenemos que empezar a estudiar es la obra del Señor Jesucristo, y que también nosotros, a través de estas ya 43 lecciones de la carta a los romanos que hemos venido estudiando semana a semana, hemos estudiado una extensa clasificación de pasajes que tratan de lo que Cristo hizo en la cruz, en su muerte, en su resurrección. Por ejemplo, vimos desde cómo Cristo murió por los pecadores, cómo sufrió por los pecadores, cómo se fue hecho pecado, no fue pecador, sino que se hizo pecado, fue hecho maldición por nosotros. Vimos cómo la remoción y remisión de los pecados y la liberación de sus consecuencias penales, tan solo por citar Mateo capítulo 26, verso 28, Romanos capítulo 3, verso 25, hemos estudiado hasta ahorita la justificación, la redención, la reconciliación con Dios. Hemos visto la propiciación, hemos visto a Jesús como sacerdote, como representante de cada uno de los pecadores. Hemos visto también pasajes de los sufrimientos del Señor Jesucristo, como también se ofreció a sí mismo como ofrenda. Hemos visto también cómo Jesús ha procurado la gratuita influencia del Espíritu Santo. Vimos a Jesús y hemos estudiado hasta ahorita cómo nos ha librado del dominio del pecado. Hemos sido llamados a una libertad por las ofertas del Evangelio en los labios del Señor Jesucristo. Y bien lo cita el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6. Él ha mencionado que Él es el camino y la verdad y la vida. Hemos visto el pacto que ha hecho con el Padre, la unión de los creyentes. Hemos visto cómo la manifestación del amor de Dios se ha mostrado en la persona del Señor Jesucristo, y cómo el Señor Jesucristo habló también de su muerte, y que la Biblia habla también de su muerte como para llevarnos a una santificación. Ahora, esta doctrina tan importante donde vamos a ver hoy el bautismo del Espíritu Santo, en donde muchos cristianos ignoran lo que realmente sucedió cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. En primer lugar, debemos de decir que aquí, en Romanos capítulo 6, en el versículo 3 y 4, es algo muy interesante. Está hablando algo el apóstol Pablo en no una ceremonia acuática, no es un bautismo acuático, sino vamos a ver casi palabra por palabra para ver el sentido de lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia y la importancia, ¿verdad?, de este amalgamiento. Bueno, en primer lugar les digo yo que debemos de decir que aquí, en esta cita bíblica, vamos a volverla a leer si son tan amables. Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Y el apóstol Pablo está formulando una pregunta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados, esta palabra en el original del griego al lenguaje actual español se traduce lavados, sumergidos en Cristo Jesús? Hemos sido lavados, sumergidos en su muerte. Para empezar, recapitulando un poquito la clase anterior, recordamos que aquí hay una identidad en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, tal como lo está diciendo el apóstol Pablo. Le sigue el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si Pablo se estuviera refiriendo a un bautismo en agua, entonces, ¿qué implicaría? Que realmente morimos en Cristo hasta que nos bautizamos en agua. Y no es así. El bautismo en agua representa todo de una forma simbólica. Bajamos al agua, morimos en Cristo. Subimos al agua, resucitamos con Cristo. Pero hay que hacer la diferencia. El bautismo en agua del que está hablando Pablo no es Romanos capítulo 6. Pablo no está hablando de un bautismo acuático, sino de una identificación en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Veamos nosotros, vamos a regresar a Romanos capítulo 2 en el versículo 28 y 29, porque si Pablo estuviera diciendo o estuviera hablando de que es necesario el bautismo en agua para completar la salvación, entonces algo está ocurriendo. Pablo está hablando únicamente del bautismo en agua, en otros pasajes, en otros libros, en relación únicamente como un testimonio. Y en Romanos capítulo 6, en estos pasajes que acabamos de leer, versículo 3 y 4, en adelante, habla textualmente Pablo de la identidad, de la muerte del Señor Jesucristo, donde juntamente con Él morimos. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2, en el versículo 28 y 29. Dice la Biblia: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que se es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje? Que solamente los rituales, tanto la circuncisión como el bautismo en agua, no dan salvación. Son solamente símbolos y que además son ordenanzas externas. Entonces, retomando un poquito, esta palabra bautismo significa, otra vez volviéndolo yo a mencionar, fusión, identificación, amalgamiento, participar de lo mismo. Me refiero a Romanos capítulo 6. Y si usted es tan amable, vaya usted a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 2, porque en algún momento alguna persona, algún maestro pudiera estar enseñando, es necesario el bautismo acuático para complementar la salvación. No, no es así. El bautismo del cual se está refiriendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 es a la sumersión espiritual, la que hace el Espíritu Santo, la colocación que hace el Espíritu de Dios del creyente. Es Jesucristo que en su muerte y en su resurrección nos pasa del reino de las tinieblas al reino de luz. Él nos sumerge, Él nos mete, Él nos lava dentro del cuerpo místico de Cristo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y todos en Moisés fueron bautizados, sumergidos en la nube y en el mar. Fíjese usted, los israelitas fueron judicialmente asociados, identificados, fusionados con Moisés. Esto nos habla de una unión espiritual con Moisés y constituidos sus discípulos. Fíjese usted, al recibir a Jesucristo como mi Salvador personal, todos los creyentes somos bautizados, identificados, amalgamados al cuerpo de Cristo mediante el Espíritu Santo. Ahora, en esta sección de la carta a los Romanos, vamos a ver todos los pasajes, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos va a mostrar, que ya vienen en la Biblia, y vamos a ver la diferencia de el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la regeneración. Todas estas doctrinas totalmente diferentes, ¿verdad?, que nos va a enseñar el Señor a través de estos pasajes, y que no lleguemos a una confusión. No es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo nos funde, nos asocia, nos identifica con el cuerpo de Cristo.
Voy a usar varios pasajes de la palabra de Dios. Yo le sugiero que usted primero escriba la porción escritural y luego, seguido de eso, nos vamos al pasaje para leerlo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Para no caer en una confusión. Por ejemplo, vamos aquí mismo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 13 y versículo 27. Con mucho gusto le repito, primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer primero el versículo 13 y seguido de esto el versículo 27. Y vamos a ver el significado de algunas frases para poder distinguir y que el mismo Señor nos dé la diferencia entre qué es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Todo ello yo creo nos va a llevar 2 o 3 lecciones. Bueno, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. La Biblia dice la palabra de Dios en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos sumergidos, bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo nos está mostrando algo maravilloso, algo hermoso. Nos está sumergiendo, nos está identificando, nos está fundiendo, nos está asociando en un cuerpo. Y luego dice la palabra de Dios, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Vamos a ver 2 palabras muy interesantes. La palabra bautizados y la palabra beber. Ambas que se encuentran en este pasaje escritural. Bueno, ¿qué significa la palabra bautizado? La iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, está formado en medida que los creyentes van siendo inmersos por Cristo con el Espíritu Santo. Más despacio. El cuerpo místico de Cristo, la iglesia, va a ir creciendo en medida que el creyente es depositado por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Vamos a suponer, Pancho López ayer recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Él cree entonces que Jesucristo murió y resucitó, que se puso en nuestro lugar, que recibió el castigo que usted y yo merecíamos, y que entonces en el momento que paga Jesús, Romanos capítulo 3, versículo 25, Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces, Él recibe, Jesucristo, en su cuerpo físico, la ira de Dios, donde fueron puestos sus pecados y mis pecados. En ese momento, Pancho López, que recibió a Jesús, acepta a Jesucristo y es colocado, es bautizado, es identificado, es amalgamado en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia. Entonces, Pablo no escribe este pasaje sobre el bautismo en agua. Es una señal externa, decíamos, el bautismo en agua, sino que por medio del Espíritu Santo el creyente ya forma parte de la iglesia, y Pablo se propone subrayar la unidad de los creyentes. No pueden existir creyentes que no hayan sido bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, porque en el momento que yo recibo a Jesús, soy amalgamado, soy sumergido, soy colocado en el cuerpo de Cristo. Entonces, a eso la Biblia le llama el bautismo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos los creyentes hemos sido bautizados con el Espíritu y por eso conformamos un solo cuerpo. Ya lo escribiera el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Y esta no es una experiencia que debe de buscarse, sino es una realidad que debe de reconocerse. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo no es la expresión, no es la manifestación del don de lenguas, no es la manifestación de algún otro don de profecía, llámese entonces la ponencia de la palabra de Dios. No, sino que entonces, pues, de acuerdo a lo que está diciendo en su gramática griega, lo que está diciendo el Espíritu Santo es que el bautismo del Espíritu Santo es adherirse,
fusionarse el creyente en el cuerpo de Cristo. Ahora vayamos aquí mismo, en este pasaje, en el versículo 13 decíamos, de la carta a los Corintios, dice la parte final, a griegos, voy a leer el versículo completo, porque por un solo Espíritu, hablamos del Espíritu Santo, fuimos todos amalgamados, sumergidos, colocados, fundidos, asociados. No es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo en un cuerpo, el cuerpo de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Esta frase, vivir de un mismo espíritu, es la salvación. Todos los creyentes no solo se convierten en miembros plenos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que el Espíritu Santo es depositado en cada uno de los creyentes. Puede usted anotar, si es tan amable, Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos capítulo 6, versículo 19, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Con mucho gusto se los repito. Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos capítulo 6, versículo 19 y Colosenses capítulo 2, versículo 10. Ahora mire, no hay necesidad, no hay provisión divina de obtener a lo que muchos denominan la segunda bendición. Se ha caído en un error doctrinal en que es como identificación de que cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. No, hermano. La Biblia es clara porque el Espíritu Santo nos está enseñando que el bautismo del Espíritu Santo es la colocación del creyente en el cuerpo místico de Cristo. No es una segunda bendición. Alguno podrá decir, usted necesita ser bautizado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para poder resistir el pecado, a lo que algunos han llamado el bautismo del Espíritu Santo. No caigamos en confusiones. Lo que el cristiano necesita es la llenura del poder del Espíritu Santo y el poder que ya nos fue dado, porque el Espíritu Santo es amalgamado, es colocado con nuestro espíritu, de tal manera que a través de la oración, dice Efesios capítulo 1 y 2, la oración del apóstol Pablo que hace por la iglesia en Éfeso, es que tengan esa distinción, esa disposición que les ha dado el Padre Celestial para que vayan a la palabra de Dios y se den cuenta que ya tenemos la unción, que ya tenemos el poder, que ya ha sido colocado el Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo también a lo que está diciendo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, es de que nosotros debemos de ser gobernados por el Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu de Dios, que vamos a ver ampliamente en futuras lecciones. Entonces, mire usted, la provisión de Cristo para la salvación es perfecta y solo requiere obediencia y confianza en aquello que ya ha sido dado. De acuerdo a lo que dice, apunte por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Ahora, vamos a ver ahorita varias citas donde Jesús nunca bautizó en agua. Acordémonos pues que Juan el Bautista, ¿verdad? Se describe en el Evangelio de Juan, el evangelista, menciona algo muy interesante a sus discípulos. Me refiero a Juan el Bautista, señalando al Cordero de Dios. Él es el que les va a bautizar en espíritu. Yo bautizo en agua, la palabra de Dios. Entonces Jesús nunca bautizó con agua, sino con el Espíritu. Vamos a ver la primera cita donde Jesús nos dice la palabra de Dios: a nadie bautizó en agua, sino en el Espíritu, que es la colocación del creyente. Por favor, vaya usted, si es tan amable, a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Y aquí es quien está hablando Juan el Bautista. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, sumergirá, amalgamará en Espíritu Santo y fuego.
¿Qué está diciendo Juan? Juan es el Elías, el que estaba preparando la tierra, los corazones. Dios, el Espíritu Santo, lo estaba usando para hablar al corazón de los creyentes, a que mudaran sus semblantes espirituales y que recibieran a Jesús. Y Jesús estaba lanzando el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de esperanza. Entonces Juan está diciendo, yo les predico, yo les anuncio el evangelio para que el Espíritu Santo les conceda el arrepentimiento. Cuando venga el Mesías prometido, que está ahí, cuando se manifieste el Mesías, el prometido, entonces Él, a través de su sacrificio, los colocará, los bautizará dentro del cuerpo de la iglesia. Vamos a Lucas, capítulo 3, versículo 16. El bautizo con el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3 versículo 16, qué hermosa doctrina, de veras. Mira, en lo que está buscando Lucas capítulo 3 verso 16, hay nada más para darnos un quemón, decimos los mexicanos. Todos los creyentes somos bautizados por el Espíritu Santo. El creyente tiene como responsabilidad buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos enseña que hemos sido llamados a libertad. Esa libertad consiste en cederle el gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se ensancha nuestra vida, ¿verdad? Y entonces Él gobierna literalmente todo nuestro ser. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, es algo único, por única vez y nada más. No hay segundas experiencias. El sello del Espíritu Santo, ¿verdad? También es algo que es colocado dentro del creyente una sola vez y para siempre. La llenura del Espíritu Santo es algo que tiene que ser de manera continua, siempre, y es un mandato donde el Espíritu Santo debe de gobernar, debe de dirigir, debe de enseñorearse en la vida del creyente. Vamos pues a Lucas capítulo 3, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, hay muchas citas más, muchísimas. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 33, si son tan amables, en donde el Espíritu Santo está diciendo acá, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, hablando Juan el Bautista de manera con sus labios, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, fíjate, otra cita si son tan amables, Hechos capítulo 1, versículo 5. Apúntele primero, por favor, y ya es algo hermoso compararlo con la Biblia. Dice Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Ahora, antes de continuar, no se está refiriendo a Pentecostés, porque muchos, me refiero a este acontecimiento donde se manifestó el Espíritu Santo, por supuesto, pero el bautismo del Espíritu Santo no es Pentecostés. Son dos cosas diferentes. Vamos a verlo en varias lecciones. Otra vez, el bautismo del Espíritu Santo es la colocación del creyente en el cristiano. Pentecostés es la manifestación del Espíritu Santo, por supuesto. Y algo equivocado que muchos hermanos santos, ¿verdad?, han dicho es que en Pentecostés es ahí donde se manifiesta que fue el bautismo del Espíritu Santo. No, porque la Biblia dice allí, en el libro de los Hechos, que fueron llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente distintas. El bautismo del Espíritu Santo, que nos está enseñando el apóstol Pablo, por supuesto el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de la pluma de Pablo, y la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Pedro recuerda este bautismo.
Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 16. En Hechos capítulo 11, versículo 16, Pedro está recordando, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús les había enseñado. Dice el versículo 16 del libro de los Hechos, capítulo 11, Hechos 11, 16. La Biblia dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces está aclarándose más este panorama, esta preciosa doctrina, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a Colosenses, capítulo 2, versículo 12, y comprobemos que el bautismo del Espíritu Santo no es la manifestación de dones, no es el bautismo en agua, sino la colocación del creyente en el cuerpo de Cristo. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. La Biblia dice: sepultados con Él, Colosenses 2:12, sepultados con Él, con Cristo Jesús. ¿En dónde? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Entonces, no se despegue de esa cita bíblica, la estamos estudiando. El Señor nos está diciendo en la pluma del apóstol Pablo, en la carta que dirige a Colosenses, en el momento que usted y yo creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, en ese momento somos sepultados, ¿verdad? Amalgamados en el bautismo, en el cual también en el momento que Cristo muere, ¿verdad?, nuestros pecados, mis pecados, sus pecados son colocados en el cuerpo de Cristo. Cristo, su cuerpo, recibe la ira de Dios. Entonces la ira de Dios es colocada en el cuerpo de Cristo. En el momento que Él muere y es sepultado, yo soy sepultado con Él. En el momento que Cristo Jesús resucita por el Espíritu Santo, que lo levanta de entre los muertos, yo soy levantado, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es tan hermoso. Mediante la fe, dice Colosenses 2:12, en el poder de Dios que levantó de entre los muertos. Entonces, ¿cuándo? ¿Verdad? Porque si alguien me puede preguntar, a ver, entonces, explícame, ¿cuándo se llevó a cabo nuestra muerte al pecado? En el preciso momento que nuestra identificación con Cristo y cuando el Espíritu Santo nos colocó en su cuerpo. Esta operación se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Ahora preguntémonos también, ¿qué significa que hemos muerto al pecado? Porque muchos tenemos tentaciones, ¿verdad? No significa que ya no pecamos, pues contradiciría, ¿verdad? Sería una contradicción lo que Juan escribe en su carta, primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, que vamos a leer. ¿Seguimos pecando? Por supuesto. No hay tal cosa, ¿verdad?, que ya somos perfectos. Primer carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bien. No significa que los deseos de nuestra carne ya no están en nosotros. Vuelvo a decirles, esa falsa doctrina se le llama perfeccionismo. Y pues la carta de Romanos y la carta a los Gálatas lo niega completamente. Aquí mismo en la carta a los Romanos que estamos estudiando, por lo menos en el versículo 1 y en el versículo 12, vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? Esto lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y recuerde usted que hasta vimos en el original el término de la frase en ninguna manera, del griego megeneito, que se traduce de ninguna manera, terminantemente no, ni Dios lo permita.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos, amalgamados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos, amalgamados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice la palabra de Dios, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, vamos despacito. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Soy bautizado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Pero aún, ¿qué está diciendo Pablo en esta carta a los Romanos en el capítulo 6? Aún tengo tentaciones, aún el pecado, ¿verdad?, está acá en la carne, no en mi espíritu, ¿verdad? Porque el espíritu cohabita con mi espíritu, con el Espíritu Santo, está amalgamado. Entonces, lo que Pablo está diciendo, oye, pues te estoy diciendo que ya eres nueva criatura, que ya eres nacido de nuevo. Ya fuiste colocado místicamente en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo habita dentro de ti. Ya no vivas para el pecado. ¿Sigues teniendo tentaciones? Por supuesto. Pero el Espíritu Santo mora en ti de tal manera que cuando más estás buscando a Dios de manera convencida, estás buscando a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, haces morir la carne, tus deseos, tu egoísmo, tu anhelo pecaminoso, va muriendo. El Espíritu Santo se ensancha de tal manera que te está gobernando. No se te olvide, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y la palabra morar se traduce vivir de manera permanente. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu. Se traduce más claramente, vive, decide en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieras. ¿Qué significa? Que ya hemos muerto al pecado. A ver, ¿cómo que ya morimos al pecado? Si yo sigo aún pecando, ya moriste al pecado, ¿verdad? Oiga, explícame, alguno puede decir, aún sigo pecando. Cierto. El pecado ya no te debe de enseñorear, ya no te debe de controlar, ya no te debe de dominar totalmente. Entonces Pablo está diciéndote en esta lección, ¿verdad? Ya mora el Espíritu Santo, ya está dentro de ti el Espíritu de Dios. Ya está viviendo de manera permanente el Espíritu Santo en ti. Ya entonces déjate gobernar por el Espíritu de Dios, en el cual no solamente tienes esa libertad en Cristo Jesús, sino aún más el fruto del Espíritu de Dios de manera hermosa se dará en tu vida. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, en donde vamos a ver también de una manera hermosa cómo ya no nos debe de dominar el pecado totalmente, la carne. En Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y aquí Pablo está hablando de la condición antes de Cristo, después de Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice? Vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y dice, fíjese bien, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás éramos. Lo mismo que los demás, habla de la voluntad de la carne. Ahora ya hay alguien dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. Y ahora, como está dentro de nosotros, ha entrado a darnos la victoria sobre el pecado. Seguro usted ya tendrá, alguno de ustedes tendrá 10 años en Cristo Jesús, y en esos 10 años, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo ha llevado a dejar la nicotina, la inmoralidad, el pecado. A eso se le llama santificación progresiva. ¿Quién la produjo en usted? El Espíritu Santo, en ese gobierno que usted le ha concedido. Porque dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, notemos claramente en esa área espiritual donde ya ganamos, ya tenemos la victoria sobre el pecado. Ahora, aunque todavía sigue dentro de nosotros la tendencia a pecar, tenemos la opción de decir no al pecado. Usted y yo tenemos una voluntad. Podemos resumir que en la cruz del Calvario, Cristo logró por nosotros dos cosas importantes. Pagó nuestra culpa y rompió el poder del pecado. Eso es algo hermosísimo que nos enseña la Biblia. Pagó nuestra culpa por el pecado y rompió el poder del pecado dentro de nosotros. Nosotros tenemos una voluntad. El Espíritu Santo nos ha colocado, ¿verdad? Nuestro Dios nos ha colocado dentro de nosotros una conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15. Nos acusa o nos defiende. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿verdad? Diciéndonos, busca al Padre Celestial, busca la comunión. Tenemos nosotros la determinación de decir, no quiero continuar con el pecado o continuar. Pero un cristiano ya no vive para el pecado. Por ejemplo, vimos en donde, ¿verdad?, que esas dos cosas importantes que hizo Jesús, que fueron el pago por nuestro pecado, donde dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es la vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Él rompió allí en la cruz el poder del pecado dentro de nosotros. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 6, porque alguno puede decir, si ya rompió Dios, ¿verdad?, el poder del pecado dentro de nosotros, ¿por qué sigo teniendo esos deseos? Porque la tendencia es esa, es decir, está en nuestra carne, otra vez, no en nuestra alma, no en nuestro espíritu, en nuestra carne. Y dice Romanos capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el antiguo David, el antiguo Pancho, el antiguo Anacleto, el antiguo Tercio, el antiguo Rutilo, Domitilo, Fabricio, fue, ¿verdad?, crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin, dice la Biblia, de que no sirvamos más al pecado. Qué hermoso es, otra vez citando la carta del apóstol Pedro, específicamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, donde Pedro está escribiéndole a una iglesia que estaba siendo perseguida, estaba siendo objeto de menosprecio, y Pedro le dice el Espíritu Santo, escríbeles a estas iglesias. Entonces les pone claramente que tenemos la salvación, que no se pierde la salvación y que va a haber pruebas necesarias, ¿verdad?, que no van a ser eternas, que son para purificación, que somos sacerdotes, que debemos de ofrecer sacrificios. Entre estos sacrificios se encuentra la alabanza, la adoración, mi cuerpo mismo, el
el predicar el evangelio, las oraciones, la adoración, todas esas son sacrificios vivos. Y Pedro les dice en relación al físico, al cuerpo, ármate, capítulo 4, versículo 1 en adelante, ármate del mismo pensamiento que el que tuvo Cristo Jesús, que se armó de ese pensamiento para sufrir en la carne. Jesucristo para el pago de nuestros pecados, nosotros para la gloria del Padre Celestial, para mortificar nuestra carne. Cada cristiano tiene que tener ese principio, es como se traduce allí, armarse con todos los elementos, ¿verdad? Que es la oración, la santidad, el discipulado, el predicar el evangelio, la armadura de Dios, el estilo de vida. Ármate de ese pensamiento, de predicar, de santificarte, de vivir la palabra de Dios, de exaltar a través de tu vida en ofrenda al Padre Celestial, cada decisión. Ármate de ese pensamiento de sufrir, de padecer en tu carne las aflicciones, las tentaciones, de negarte a ellas, y que el tiempo que te queda de vida sean para la gloria de Dios. Porque Pedro está diciendo en esa carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, baste ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles que andan en borracheras, lascivias, lujurias. Ahora que ellos corren con desenfreno y les parece cosa extraña que ustedes no hagan lo mismo, ahora ustedes ya entonces vivan para el Señor con los dones que Dios les ha dado, con los dones que les ha dado para edificar a la iglesia, y sean uno, casi como si escribiera Pedro y Pablo al mismo tiempo. Pero sabemos que la palabra de Dios se compagina de una manera maravillosa. Ahora vamos a regresarnos a Romanos capítulo 6 en el verso 3 para repasar y mantener fresca esta enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo habla completamente de la inmersión, del amalgamiento espiritual del creyente con Cristo a través del Espíritu Santo. Pero Jesús le habló en Mateo capítulo 28, versículo 20, lo leo yo. Con mucho gusto se lo repito para que usted lo anote. Mateo capítulo 28, verso 20. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? El bautismo del Espíritu Santo, yéndonos un poquito tanto, que dice el apóstol Pablo, es el amalgamiento, la comunión con el Padre Celestial, la colocación del creyente y la unión. Esta es una doctrina fundamental en el cristiano. Pablo está diciéndole a la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo no es un número más, es decir, ya te colocaron, ya eres cristiano, ya eres nacido de nuevo. No, ahora tienes que tener una comunión con el Padre Celestial porque has sido colocado por el Espíritu Santo y ahora eres uno en Cristo Jesús. Y solamente la palabra de Dios, la comunión con nuestro Padre, que es la oración, la palabra de Dios, el discipulado, la doctrina, nos hacen mantener, ¿verdad? Nos hacen llevar esa unión con Cristo Jesús. La salvación no se pierde. Efesios capítulo 4, acuérdate. La roca angular, la piedra angular es Cristo Jesús. Entonces, si la piedra angular es Cristo Jesús, fíjate muy bien, le sigue la revelación, la enseñanza del Señor Jesucristo que les dio a sus discípulos 3 años y medio. En esa enseñanza, en esa revelación, descansa y vienen los apóstoles. Hechos capítulo 4, donde se juntaban y enseñaban la doctrina de los apóstoles. ¿Qué doctrina? La que les enseñó el Señor Jesucristo. Entonces, eso lo encuentras en Efesios 4. La piedra angular, la doctrina. Le sigue de la doctrina, que es la revelación, los apóstoles. Y los apóstoles son usados en esos ministerios
que muestra Efesios capítulo 4, los cuales son, ¿verdad?, por mencionar algunos, maestros, profetas, ellos mismos son los que edifican la iglesia. Ya está completa la revelación. Y esa edificación de la iglesia, la palabra edificación textualmente se traduce como construcción. Por eso el apóstol Pablo dice, fíjense cómo se van edificando. Entonces, ese amalgamiento, ese bautismo del Espíritu Santo, que hemos sido colocados en ese edificio, en esa construcción que es la iglesia, tiene que ser continua. Me refiero al discipulado, me refiero a la comunión y me refiero a mantener, ya somos colocados, unidos en Cristo Jesús. Juan está describiendo como nuestra comunión. Voy a leerles primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y Juan describe el bautismo del Espíritu Santo como nuestra comunión. Entonces, fíjese usted, tenemos que mantener esa comunión. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De modo, santos hermanos en la fe, que si somos colocados en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que tener comunión entre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entre cristianos, entre el Padre Celestial. Y los dones que a usted y a mí nos ha dado el Señor, dice Romanos capítulo 1 y dice Efesios capítulo 4, son dados para la construcción, para la edificación de la iglesia. De modo que el bautismo del Espíritu Santo nos lleva a una santificación progresiva, a una construcción, edificación de nuestras vidas, porque estamos unidos en Cristo Jesús. Santos hermanos en la fe, vamos a continuar con esta enseñanza y por eso es tan riesgoso que el cristiano se olvide, sea imprudente, negligente en olvidar que el Espíritu Santo mora dentro de él. Por eso Pablo alerta de la inmoralidad. Romanos capítulo, primera carta a Corintios, le corrijo, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué está diciendo Pablo? Léete todo el capítulo de Corintios, capítulo 6. Está hablando de la unidad en Cristo, está hablando de la colocación del creyente en el cuerpo de Cristo, está hablando de que el cuerpo se ha convertido en morada del Espíritu Santo. Es por eso que el cristiano tiene que huir del pecado, huir de la fornicación, huir completamente de la inmoralidad, porque el Espíritu Santo mora dentro de él. Fíjese usted, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque el que dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une, el que es bautizado, el que es colocado, el que es bautizado por el Espíritu Santo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y la pregunta que formula el apóstol Pablo lleva como significado o connotación la misma respuesta. Es decir, una respuesta dentro de la misma pregunta. Porque dice él, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual es en vosotros, el cual tenéis, ¿verdad?, de Dios, y que no sois vuestros. O sea, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Ahora mora el Espíritu de Dios en nosotros. Es nuestro deber santificarnos. Es nuestro deber en esa unidad en Cristo Jesús estar viviendo en santidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias por esta enseñanza tan hermosa. Gracias, papá, porque sigues hablando a nuestro corazón, sigues hablando a nuestra vida. Gracias porque nos enseñas y nos recuerdas de buscar tu rostro, de mortificar nuestra carne, de negarnos al pecado.
Gracias porque a diario sabemos también que el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra tuya, está intercediendo por nosotros, abogando por nosotros, y el Espíritu Santo que ahora mora dentro de cada uno de los creyentes nos lleva también a buscar esa comunión contigo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, cada una de tus ovejas, cada una de tus hijos que están sintonizando este programa, te damos las gracias porque has hablado en nuestro corazón, a nuestra vida. Y es así también, de esa manera, que tú hablas a cada persona que aún no tiene a Cristo en su corazón. Y dice tu palabra que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, pero que estos eran algunos, ya fueron lavados, limpiados con la sangre de Jesús. En este momento yo te quiero hacer una pregunta a la persona que está escuchándonos. No puedes continuar esta vida igual, de allí para acá, de acá para allá. No es nacer, crecer, reproducirse y morir. Verdaderamente hay vida después de esta vida. Y la pregunta es, ¿no quisieras recibir a Jesús? No es una religión más, no es tampoco una denominación más, sino es que tú seas bautizado por el Espíritu Santo, que seas colocado en el cuerpo de Cristo, así como estás, reconociendo que Jesucristo es el único que nos puede dar vida eterna, que nos da vida eterna, que en su sacrificio, en la cruz, en su cuerpo fueron puestos tus pecados y mis pecados. Y desde ahí, desde tu lugar, yo te invito a que digas esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesús murió y que juntamente con Él he muerto, y que Jesucristo resucitó y que juntamente con Él resucito a una nueva vida. Creo que soy bautizado por el Espíritu Santo, soy colocado en el cuerpo de Cristo, ahora en una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Santos hermanos en la fe, si usted también recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos felicitarle, le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. Y pues a nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.